Yo conocí a Juan en su casa del Pedregal, en esa casa mágica. Tengo la casa aquí como si fuera un retrato, porque era tan extraordinaria la sala, por ejemplo, que era una caverna, la gran ventanal, y todos los domingos íbamos porque eran como comidas abiertas. Ángela decía que ella empezó a ser escultora porque oía el ruido de los picapedreros en casa del Niño Fernández y tenía mucho contexto con los artesanos. Entonces, por ejemplo, Gorky González, que fue como mi hermano, él le hizo su casa en Guanajuato. Entonces les enseñaba a sus clientes, además de los espacios arquitectónicos, les enseñaba a comprar vajillas mexicanas. Acompáñanos a descubrir el maravilloso universo de nuestra cocina y el arte mexicano. Esto es Sabores y Saberes, un podcast original de Fundación Eno. Hoy, en Sabores y Saberes, presentamos a Carmen Parra. Hola, mi nombre es Adriana Sandoval. Les doy la bienvenida a Sabores y Saberes. Estamos al sur poniente de la Ciudad de México y vamos a compartir la mesa con una mujer que ha dedicado su vida a la pintura, que ha consolidado su lenguaje y su creatividad a partir de otros saberes como la antropología, el teatro, la música, y que es una apasionada de la cocina. Hoy estamos en casa estudio de la maestra Carmen Parra. Estamos muy contentos porque muchos conocemos a Carmen por su trayectoria. A mí una de las cualidades que me fascinan de ella es la libertad, la creatividad y el valor con el que ha resuelto su trayectoria. Hoy vamos a conversar de esas particularidades, pero también vamos a saber y vamos a conocer de cerca una cualidad que le apasiona, que es la cocina. Acompáñenos en este episodio para conocer a esta maravillosa mujer y para aprender algunos tips de cocina, de nutrición en Sabores y Saberes. Hoy, en Sabores y Saberes, presentamos a Carmen Parra. Carmen Parra Rodríguez, polígrafa. Ha dedicado su vida al arte. Su formación en pintura, teatro y música le han permitido construir un lenguaje creativo y variado. Es orgullosamente UNAM, egresada de Prepa 5. Estudió en Escuela Nacional de Antropología e Historia y realizó sus estudios formales de arte en La Esmeralda. En 2026 cumple 60 años de trayectoria artística conformada por obra plástica y gráfica, acciones performativas vinculadas con música, danza y teatro, así como la producción de objetos utilitarios. La trayectoria de Carmen Parra dibuja una ruta creativa inspirada por intelectuales notables, por el acompañamiento de mujeres brillantes y el arrojo de quien decidió dedicar su vida íntegramente a su quehacer profesional. Continuamos. Hola, Carmen. Buenos días, bienvenidos. Muchas aquí gracias. a la alquimia, que es la pintura y la cocina. Justo el día de hoy estamos muy contentos porque sabemos que a ti te apasionan las dos cosas. Y también, antes de entrar a la cocina, me gustaría compartir a quienes nos ven el día de hoy que la historia de Carmen Parra inicia llena de arte, arquitectura, creatividad desde la cuna. Desde chiquitita, Carmen, estuviste rodeada de eso. Así es. ¿Nos puedes contar un poco acerca de tus padres? Sí, mira, yo tuve la fortuna de vivir pues, realmente en un ámbito cultural toda mi vida. Y entonces, de niña, el mundo pues era tan diferente. La comida
En esa época era una sopa, un guisado con arroz y un postre. Y de merienda era chocolate batido con pan dulce. ¿Podrías contarnos un poco, Carmen, acerca de esta vida cultural? ¿Cómo no? Porque de ahí vienes. Claro, o sea, esta claro. libertad, esta creatividad, esta voz crítica que tienes, que es muy valiosa, pienso que tiene que ver con esa generación, ¿no? Obvio, Que compartió obvio, contigo. porque soy como la última cadena de esa generación en que yo comía, por ejemplo, con, ¿cómo se llama? La casa de Covarrubias, que está aquí. Entonces Covarrubias me jala las patas. Entonces yo heredé el diccionario de Rosa Covarrubias. Y en esa época todo lo originario era lo que la gente trataba de hacer en sus casas, y la casa de Rosa era pues eso, la comida era fundamental. Entonces, ella recibía a todos los personajes de México y del mundo en su casa y les hacía comida, y su cocina era extraordinaria. Y luego conocí a Lupe Marín, que era de Guadalajara, nos invitaba a comer unos tacos de pollo fritos sencillísimos y un tequila con ¿cómo se llama? Con granada, que hacían en Jalisco. Pero era como que no había tanta pretensión, como que la comida ahora se ha vuelto una especie de rebuscamiento social extraño para mí. Ahora que hablas de Rosa, que es una mujer también valiosísima del arte mexicano, ¿cómo la recuerdas? O sea, si nos pudieras revelar un poquito de este privilegio que tú tuviste y además poner atención en esos puntos, ¿no? ¿Cómo era el ambiente de esa cocina? Bueno, mira, yo tenía 7 años, entonces yo era una niña pues que llegaba a un mundo mágico, porque realmente todos los personajes que yo conocí pues vivían con una gran personalidad. No había esta cosa de que ahora todos viven en unos estudios iguales, modernos, de cemento. Todos tenían una originalidad extraordinaria. Entonces, bueno, los metates y las ollas y las hierbas, ¿no? Y su cocina, pues era una cocina mexicana llena de ollas y de platos mexicanos. Y tenía un perico, porque en esa época las gentes tenían muchos pericos. Y era parte fundamental del lenguaje de amistad, compartir algo muy mexicano con la población, que era en esa época muy afrancesada, porque acuérdate que don Porfirio se trajo a todos los chefs o cocineros franceses, y México fue muy afrancesado en la comida. Entonces, la propuesta de todo este grupo al que pertenecía mi papá y toda mi familia, pues era lo contrario. Entonces, era tomar pulque, cocinar con pulque, los tamales, los moles, los frijoles, y pues era otro mundo, digamos. Era una reivindicación de lo que habíamos perdido hasta cierto punto. Sí, porque los franceses pues eran las sopas y los chus y las salsas y que todavía están dentro de las propuestas de menú en México, ¿no? Ahora que aludes esa parte
Carmen, me gustaría, si en tu vida, ya no tu vida solo de niña, ¿recuerdas alguna sobremesa del arte mexicano que haya pasado algo que digas, fue una boda, pero después pasó esto, o tuvimos una reunión y ahí estuvieron tales o cuales amigos? Porque la mesa es compartir el alimento, Claro. pero también es compartir la palabra, los Todo. proyectos, las ideas. Todo, Siempre todo. la mesa tiene esa cualidad. ¿Podrías compartirnos algún recuerdo que tengas al respecto? Hay tantos, querida. Todo pasaba en la mesa. Todo pasaba en la mesa. Fíjate, ahorita me acordé de la Sociedad de Amigos del Centro Histórico que hicimos hace 1000 años con el maestro Fernando Gamboa, Benítez, Guillermo Tobar, Chequi Saldívar, Rosalba Garza, Tonatiuh. Pues éramos un grupacho. Entonces, nos reuníamos en casa de Luis Felipe y él nos hacía unas comidas deliciosas a base de, en primer lugar, nos servía la comida en vajillas mexicanas, porque él tenía él era coleccionista, y entonces siempre las vajillas eran mexicanas, de Guadalajara o de donde fuera. Entonces ya era una propuesta la vajilla, ¿no? Y la mesa con flores mexicanas también. Y entonces nos sentábamos todo este grupo de amigos a hacer proyectos sobre el rescate del centro histórico, y esas comidas pues eran extraordinarias y las tuvimos bastantes años, y era un grupo pues fascinante de personas pues que adoraban este país, ¿no? Sí, ahora que lo comentas, Carmen, me gustaría preguntarte si tú asociarías a alguno de tus amigos, alguno de estos pintores intelectuales con un platillo en particular. Alguien que, por ejemplo, yo me acuerdo que coincidimos en casa de la maestra Ángela Gurría, Sí. hace algunos años. Sí, cómo no. Tú nos llevaste, Sí. y ese día nos dijiste, Ángel. voy a comprar unas galletas porque estas son las que le gustan a Ángela. Sí, cómo no. ¿Cuáles eran esas galletas? ¿Cuáles son esos gestos que tú como mujer que aprecia, como persona que aprecia la cocina, tienes con algunos amigos? Por ejemplo, las galletas de la maestra Ángela Gurría. Ay, qué bueno que te acuerdas de Ángela, tan adorable. Bueno, y yo las hacía. En la casa eran unas galletas con chocolate, que fue una receta que me dio una amiga mía italiana. Y entonces, pues eran muy sencillas, eran unas galletas redondas, grandes, planitas, con puntos de chocolate. Y Ángela, pues Ángela era muy tímida. Y y vivía muy sola en esa época. No sé en qué exactamente cuándo nos Hace vino. poco antes de que falleciera. Ajá, Poco. sí. Entonces yo le organizaba comidas. Entonces yo cocinaba aquí y entonces llegaba con la comida a su casa y hacíamos fiesta con toda su familia y y éramos muy felices. Y luego también le organizaba a veces comidas a don Manuel Álvarez Bravo. Ya era muy grande, entonces yo llegaba con pescados y con pan y ensalada, y entonces le organizábamos a don Manuel, y entonces íbamos nada más Ángela y su alumna preferida, Graciela, y yo en su casa esa inolvidable en el barrio del Niño Jesús. Sí, la comida es un lenguaje, es una manera de estar con la gente, de quererla, ¿no? ¿Eres de las personas que da amor a través de la cocina? Así es, sí, pues es todos esos actos con don Manuel y con Ángela. Siempre hay como esos rituales. Pues el gran ritual es el bautizo de mi hijo,
y pues fue en Valle de Bravo y que se hacen los bautizos, se hace barbacoa, ¿no? Sí. Era eso, ¿no? Es que una de las cosas... El festejo. Ajá, es que es el festejo, ¿no? Sí. El festejo puede traducirse en ropa, en adquisiciones, en regalos, pero también la mesa se engalana. Exacto. Cuando hay un festejo. Incluso lo hemos platicado también cuando alguien fallece, en ocasiones hay rituales, claro, desde la cocina que acompañan el duelo. Son alimentos que acompañan, que dan confort a quienes rodean, claro, están atravesando claro. por esa pérdida. Y en este país es muy intenso esa generosidad de las familias cuando se muere alguien, ¿sí? Ahí es maravillosa. Increíble. Sí, es maravillosa. Pues quizás si pudieras hablarnos un poquito, o lo que tú consideres pertinente, sobre tu pintura, Carmen. Si yo no te conociera, ¿cómo te presentarías a esta altura de tu vida, donde has sorteado muchos retos, donde has encontrado tu lenguaje, donde ya tienes una presencia que has ido consolidando? ¿Cómo te presentarías con esa perspectiva del pasado y ahora? Yo vengo como de otro mundo. Si naciera, bueno, si tuviera 15 años ahorita, no entendería lo que yo hago, ¿me entiendes? Porque todo lo que me alimentó como artista y como persona ya no existe. Entonces, transmitirlo en este momento, pues creo que es bastante complicado, porque, por ejemplo, los jóvenes nunca han ido al campo a ver un maguey y cómo le sacan el jugo para hacer después el pulque. Entonces yo de niña iba con mi papá de excursión y sacábamos con estos bules largos el pulque del maguey, y ese sabor pues se me quedó para siempre, y no creo que ningún joven ahorita tenga esa experiencia, ¿no? Y eso se traduce en el lenguaje de tu trabajo, porque tú estás representando un mundo que ya no existe. Entonces eres como una especie de notario de este travesía, de este viaje que me tocó a mí en la vida hacer, ¿no? Pero es también, Carmen, una joya. Tu memoria, tus referentes, justo como va avanzando el tiempo. Conversábamos que cuando estábamos planeando este capítulo, este episodio, hablábamos de la gran inspiración, como un tónico para la inspiración, porque como lo comentas, eres una sobreviviente no solo de tu tiempo, sino de los propios retos que has ido avanzando. Pienso que hacerse de una carrera como mujer pintora no ha sido nada sencillo. Y en ese sentido es, así como dices, a lo mejor no hay un joven que haya ido directamente a tomar el pulque. Quizás tu historia en este momento le puede inspirar a muchas mujeres que se están dedicando a la pintura y que están atravesando esos mismos retos. Ahí sí hay una convergencia generacional, Carmen. Yo cuando vi a Ángela tan sola, que cumplió 90 años, que nadie la pelaba, ni sus galerías que había tenido, ni nadie, y que no tenía ni un quinto, y me dio una desesperación tan espantosa que le organicé una pequeña exposición en un lugar que se llama YUS, que es el Instituto de la Justicia, que está allí en la misma calle en Coyoacán. Entonces, ella fue un juego tan bonito. Le dije, vamos a hacer una exposición. Pero ya estaba muy viejita, entonces era como un juego. Entonces yo llegaba con una hoja y un lápiz, y entonces ella hacía un dibujo, y un amigo mío con una tira de lámina
hacía las esculturas. Tú no sé si los viste. Sí, los vi, si mal no recuerdo, en Cuernavaca, en Sí, el museo. exacto. Y entonces eso duró, no sé, 2 o 3 meses, era un juego. Y a partir de eso le hicimos la exposición en esta galería de un amigo mío. Y pues vendió 2 cosas, digo. Y yo le hablé a Arbil y le hablé a todas las galerías donde había estado y nadie reaccionó. Sí, es que en ocasiones el mundo del arte se siente como un mar revuelto, Ajá. que vienen ola tras ola y la verdad, Carmen, algunos se pierden. Mucha gente se pierde, ¿Cómo no? deja de producir o solo sigue teniendo presencia para venta o solo tiene presencia en el museo. Yo he sentido ese mundo del arte como muy revuelto porque mientras tenemos aquilatado como una de las mejores expresiones del arte mexicano los primeros 50 años del siglo XX, tenemos la pretensión de posicionarnos dentro del contemporáneo y en medio hay un sándwich de estilos, de posiciones, de artistas que por ser tan diversos no puede comprenderse en la actualidad qué es lo que estamos haciendo como país en arte. Así O sea, es. es una sensación muy peculiar, ¿no? No, pues de orfandad completa, mira. Es la sensación de un colonialismo contemporáneo. Absoluto. Eso es lo que yo siento. A través de mi experiencia como artista mexicano, ¿no? Entonces, yo lo que veo es un colonialismo, es como igualito como en la época de Don Porfirio, que se traían los artistas franceses o españoles. Es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué compra un millonario mexicano a Damien Hirst? ¿No? Porque es un símbolo de poder y de dinero. Entonces, ¿pero están locos o qué les pasa, no? ¿Por qué no tienen un artista mexicano en su casa? Entonces, ¿qué está pasando? Pues que es un colonialismo cultural, ¿no? Que antes no existía porque era lo contrario, ¿no? Los artistas se apoyaban en lo mexicano, ¿no? Y ahora es este salto cuántico a un mundo manejado por las grandes transnacionales. Entonces los pobres artistas están en la nube, en la nube. ¿Y cuáles serían tus estrategias, Carmen, que has ido, estrategias personales, pictóricas, que te han permitido atravesar estos combates? Porque ahorita es lo contemporáneo, quizás en otro momento son otras predilecciones del mercado. Uh-huh. ¿Cuál dirías tú que ha sido la receta de Carmen Parra para no abandonar, para permanecer en la pintura y tener ese éxito que has tenido porque tú vives de tu pintura? Y eso, Carmen, no cualquiera. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que tú dirías que te ha ayudado más, Carmen, para poder tener esta permanencia? La voluntad. La voluntad. La voluntad es una fuerza bruta. Digo, pues si no, porque a mí me dicen la gente, oye, ¿por qué no pintas contemporáneo? Y les digo, no, pues yo pinto lo que pinto. Yo no puedo traicionarme a mí misma y decir, ahora ya voy a hacer otra cosa. No, pues no. Y entonces es un acto de voluntad, de esfuerzo y de trabajo realmente. Pues, sí. ¿Has tenido crisis importantes, Carmen, de decir, a lo largo de tu vida? Sí. Donde hubieras dicho quizás, porque te ha interesado la antropología, la música, el teatro. Sí, sí. ¿Hubo algún momento en el que dijiste, quizás sí no debí de dedicarme a la pintura? No. ¿Siempre estuviste firme? Sí, sí, sí. Sí, siempre. Y ha sido más bien este juego de saberes que has ido incorporando, ¿no? Sí, claro. Porque además tuve el privilegio, fíjate, yo me compré un terreno
en la nada mexicano, allí en un pueblo que se llama Buenavista, en Guerrero. No había nada, ni nadie, ni luz, ni nada. Entonces, con el tiempo se empezó a desarrollar, invité a Cuevas y a otras gentes, y entonces hicimos medio ahí una colonia. Y pero aterrizó un señor que se llama Damien Hirst. Imagínate para mí, que es casi como un cuento de La Fontaine, ¿no? Entonces yo en la nada mexicana, una palapa, y entonces aterriza el artista más famoso del planeta y el más caro. Qué cosa tan rara, ¿no? Y compra todo, compra 30 hectáreas. Yo estoy en su ombligo. Entonces, para mí fue una lección extraordinaria de lo que es el arte contemporáneo, porque nos hicimos amigos. Él fue durante 10 años, se hizo una casa, en fin, compró y compró. Y entonces nos invitaba a sus exposiciones. Y fui a Inglaterra porque, como soy muy curiosa, yo dije, quiero saber quién es este fenómeno, ¿no? Yo no tenía ni la menor idea. Entonces llegué a Inglaterra, conocí a sus galeristas, a sus coleccionistas, a sus talleres. Bueno, pues era como una especie de fábrica. Y para mí, que soy de la Sierra Morena, Cielito Lindo, un fenómeno como Damien Hirst no tiene nada que ver con mi mundo, ¿no? Absolutamente nada. Porque él viene de un mundo decadente, inglés, con mucho dinero, con mucho dinero. Yo fui a la única subasta de un artista vivo en Sotheby's, que se llamaba Pharmacy, que era todo lo que había él puesto en un restaurante. Entonces eran desde papel de la pared, y luego eran como unas cosas llenas de medicina y unas pastillas, todos los meseros vestidos de enfermeros, y se vendió todo en millones y millones y millones y millones. Y yo era la única anciana. Todos eran muy jóvenes, que eran inversionistas jóvenes, todos jóvenes. Entonces era como estar en otro mundo, inimaginable para una mexicana de rancho como soy yo, en Sotheby's, en Londres. Dices, ¿qué es eso? Es la decadencia de Occidente, ¿qué es eso? Qué cosa tan rara, ¿no? Las farmacias, las píldoras. Ese es Damien Hirst. Entonces, después de toda esa investigación que hice de Damien Hirst y de todo lo que pasó, un día le dijimos, oye, ¿por qué no haces una exposición en México? Entonces le conseguimos que hiciera, aquí no podía hacer una exposición porque no le cabía nada. Entonces trabajábamos con un señor que nos traicionó, y entonces le hizo la exposición y habló mal de nosotros. Entonces Damien ya no nos habla, y entonces pero fue una gran experiencia porque es un lenguaje que no nos pertenece. Pero ahora los jóvenes, como es un hombre que tiene tanto éxito, creen que ese es el arte, ¿no? Pero es un espejismo. Para cerrar esta primera parte, Carmen, ¿cómo podrías compartir un retrato de tu padre, Manuel Parra? Ajá. Hay mucha obra que fue resuelta por él, construida por él y que todavía existe. Ajá. A esta perspectiva del tiempo, ¿cómo nos contarías quién es Manuel Parra? Bueno, pues sí, era un mago de la arquitectura, porque para él la arquitectura, además de
de que usaba material de reciclaje, o sería, pues que recicla, o sea, que es como, imagínate. Entonces, compraba todas las demoliciones y entonces con las piedras hacía un nuevo lenguaje y los espacios que creaba eran espacios más, eh, por ejemplo, si ahorita estoy pensando en la casa del Indio Fernández, ¿no? Eran volúmenes casi escultóricos, ¿no? Entonces, era divertidísimo porque trabajaba con muchos artesanos, arquitectos, carpinteros, los picapedreros. Por cierto que Ángela decía que ella empezó a ser escultora porque oía el ruido de los picapedreros en casa del Indio Fernández. Y tenía mucho contexto con los artesanos. Entonces, por ejemplo, Gorky González, que fue como mi hermano, él le hizo su casa en Guanajuato. Entonces, les enseñaba a sus clientes, además de los espacios arquitectónicos, les enseñaba a comprar vajillas mexicanas y entonces como compraban vajillas mexicanas les enseñaba a comer frijoles. Entonces mi papá era como un educador, como un personaje del siglo XVII, porque además de darles los espacios arquitectónicos, les enseñaba a comprar cuadros coloniales, sillas mexicanas. Entonces era una especie de total educación global. Y en ese sentido, pues era divertidísimo porque las gentes, pues imagínate un cliente de Chihuahua, en el Valle de México, entonces, que les enseñaba pues a tener un sentido global de lo que era en ese momento México. Muy divertido. ¿Algún platillo predilecto de tu papá? Sí, la sopa de fideo y el entomatado de pollo. Era lo que le encantaba. Sí. Y uno no se imaginaría que el arquitecto Manuel Parra tuviera ese gusto tan sencillo. Exacto. Entonces era un hombre, por lo que me dices, Carmen, despejado. No era pretencioso, más práctico. Cero pretencioso. No, nunca fue a un cóctel, a un funeral, a una boda, a una fiesta. Mucho más práctico. Sí, era reservadísimo y veía poquísima gente, sí. Nos han comentado quienes te conocen que tu mamá es una mujer fascinante, Carmen. ¿Nos puedes contar un poco de tu mamá? Ay, sí, claro. Ella era de Mazatlán, Sinaloa. Se vino muy joven a México y ella se enamoró de mi papá muy joven, entonces tenía esta educación. Ella era como de la burguesía, su papá era gachupín, su mamá de Mazatlán, y él tenía una tienda como de abarrotes, y se vino a México porque se hizo amigo del general Obregón y jugaban cartas. Y entonces un día le ganó a Calles y parece que le fue muy mal. Entonces, pero eran como de la alta burguesía de esa época en México, y entonces mi mamá se enamora de este loco artista y cambia de como de clase social, digamos. Y entonces se va a vivir en una casa de mi papá con petates y ollas y piezas arqueológicas y cuadros coloniales y la comida esta que te describo. Entonces ella empezó a tener ese gusto y por primera vez tuvo una tienda de arte popular en el Bazar del Sábado. Te estoy hablando pues, de hace 1000 años, ¿no?
Entonces, el Bazar del Sábado fue como un centro muy interesante que creó un gringo que se llamaba Wendell Riggs, que fueron de esos gringos que vinieron a México en la época de McCarthy. Y muchos de ellos hicieron cosas muy interesantes en México. Y él era en la industria textil, ¿no? Entonces, él fundó el Bazar del Sábado y entonces mi mamá tenía el puesto de arte popular, mi tía el de ropa y yo vendía dulces mexicanos. Iba mucho Remedios Varo, era muy amiga de mi mamá. Y se ve, era un centro realmente, el Bazar del Sábado, muy interesante al principio. Mi mamá, bueno, además era una mujer muy bella, se dedicó a lo de la artesanía. Entonces, imagínate, yo vivía pues sumergida en un mundo lleno de fantasía, ¿no? De color, Sí. de movimiento, de ruido, de intercambio. Oye, ahora que hablas de San Ángel, ¿será de casualidad? ¿Ahí llegaste a ver a O'Gorman? ¿En San Ángel o cómo fue que conociste a Juan O'Gorman? No, yo conocí a Juan en su casa del Pedregal, en esa casa mágica que todavía existe como ruina, que parece que la están vendiendo. Sí. Yo tenía 13 años, 12 años, y yo jugaba en el jardín que había creado Helen O'Gorman. Y imagínate, para mí, tengo la casa aquí como si fuera un retrato, porque era tan extraordinaria la sala, por ejemplo, que era una caverna, la gran ventanal, que las cortinas estaban hechas de esta cosa para Palma. la lluvia. Palma. Sí, para la lluvia. Y los sillones empotrados en la pared, y luego unas sillas, me parecía que diseñó Cheto, el arquitecto. Y todos los domingos íbamos, porque eran como comidas abiertas, open house, o no sé cómo se llamaban. Entonces iba el arquitecto Cheto, su mujer, O'Gorman, mi mamá, mi padrastro, ya mi mamá estaba casada con un americano. Y bueno, pues era una cosa, bueno, inolvidable, una experiencia que yo no he tenido ahora con ningún artista contemporáneo, ¿no? ¿Qué recuerdas de Juan? ¿Su físico, su energía? ¿Cómo era, Carmen? Pues era un hombre muy guapo, con mucha presencia, con mucho sentido del humor. Y como mi papá era muy amigo de Edmundo y se odiaban, entonces yo veía a Juan con mi mamá y mi padrastro, y yo veía a Edmundo con mi papá. Entonces, pues eran hombres muy inteligentes, muy preparados, y siempre muy elegante, Juan. Y yo creo que le gustaba mucho a mi mamá, porque estaba muy guapa. Y entonces nos invitaba a verlo pintar al castillo de Chapultepec. Entonces yo iba con mi mamá, tomábamos el tren en San Ángel, nos bajábamos en Chapultepec y nos íbamos a verlo pintar esos cuadros fabulosos de historia en el castillo de Chapultepec. Qué maravilla. Qué maravilla, sí, ¿no? Sí, Qué maravilla, sí. Y esos murales son de los más grandes que ha hecho Juan O'Gorman. Sí. Amigos de Sabores y Saberes, hacemos un corte para que nos acompañen a la cápsula nutritiva con nuestra nutrióloga Carelia y que complementemos esta extraordinaria conversación con la maestra Carmen Parra, que todavía no se termina porque ahora sí aterrizaremos en la cocina para conocer las recetas de esta maestra que es muy famosa dentro de sus amistades por ser una muy buena anfitriona y, como nos comentaba, pues tener estos detalles de dar cariño, amor a través de la cocina y sus recetas.
Acompáñanos a la cápsula nutricional con nuestra coach, Carelia Romero. Hola, bienvenidos. Soy Carelia Romero, su coach de salud, y hoy vamos a hablar del alimento, el picante. Hoy el picante, pues, es uno de nuestros alimentos favoritos de nosotros los mexicanos. Nos encanta en diferentes versiones, ya sea en una salsa, ya sea acompañado con diferentes ingredientes como un mole o diferentes variedades de moles que tenemos. Seco, fresco, combinado, tenemos una variante. ¿Qué hay detrás de este alimento? ¿Qué hay detrás del picante? Hay un sinfín de nutrientes que son muy buenos y son muy funcionales. Ciertas vitaminas están dentro de ellos, pero la que más nos funciona es la vitamina C. Esta la encontramos particularmente en los chiles frescos, en los picantes frescos. Ya cuando están secos, esta vitamina disminuye, pero la podemos activar cuando la mezclamos, por ejemplo, el mole. En este caso, si nos vamos con un mole hacia rojo que tiene diferentes variantes de picantes como de otros nutrientes, como un cacao, como un cacahuate, lo incluimos con grasa, en este caso, podemos jugar activando más vitamina C, por ejemplo. Pero si lo consumimos seco, como un chile verde, solo asadito en un comal, también aportamos con esta vitamina C y no necesitamos la grasa para poder activarlo, en este caso. Tenemos una variante, Bueno, me cansaría el día de hoy de mencionarles las facilidades y cantidades de picantes que tenemos. Y bueno, los podemos probar en diferentes platillos mexicanos. Pues todavía no se considera solamente mexicano, pero muchos de ellos sí podemos contemplarlos como si fuera algo particularmente mexicano. ¿Cuál es el que más te gusta? ¿Cuál es el que escoges en tu día a día? ¿Cuál es la forma de comerlo? ¿Cómo te sientes cómodo con el picante? Y estoy segura que dentro de tu alimentación diaria lo incluyes, ya sea en algo para disfrutar como una botana, o algo para acompañar, o algo para recordar, porque a lo mejor nuestra abuelita nos hacía un mole delicioso. Sí o sí va a estar siempre en nuestros corazones y es parte de nuestra mesa. Y bueno, uno de los tips que yo puedo darles para conservar y para tenerlos fresco, ya sea que si lo voy a buscar fresco, puedo yo dejarlo en refrigeración, ya limpio, y no pasa nada y puedo consumirlo, pero hay un momento donde vamos a empezar a perder lo que se llama la parte líquida del picante y vamos a secarlo. Esto lo puedo yo guardar también seco, también lo puedo exponer al sol y lo voy haciendo poco a poco seco, y a veces le pongo humo y entonces hago un tipo chile chipotle, por ejemplo. Pero también puedo hacer conservas y puedo yo juntar en un frasco siempre limpio, siempre de vidrio, varios picantes, lo voy a hervir. Lo más favorito de nosotros los mexicanos es con vinagre y algún tipo de hojas de olor, ¿no? Un laurel, algún tipo de clavo, dale como un sazón diferente. Lo voy a colocar, lo voy a dejar hervir, lo puedo añadir un poquito de picante, de ajos, de cebollas. Donde voy a hacer esto y voy a hacer una reducción, lo voy a dejar enfriar lo más que pueda. Ya que esté frío, lo añado a este frasco, lo dejo bien sellado, y de preferencia en un lugar oscuro donde mi alacena no le entre luz, y lo puedo dejar ahí bastante tiempo, no requiere refrigeración. En el momento de que yo lo saco, lo abro y entra oxígeno, entonces ya puedo meterlo a refrigeración para que este picante vaya conservándose. El vinagre es una forma de conservar, pero mejor ayudemos con la refrigeración y nos puede aguantar bastante tiempo. Ahora es cuando chile verde le has de dar sabor al caldo. Regresamos. Carmen, estamos en tu cocina. Nos has verdaderamente sorprendido. Es preciosa cómo están montando, están a punto de comer. Y ahora que nos comentabas de los platos, de tu papá, de todo este concepto, porque no es solo construir la arquitectura, sino cómo habitar la arquitectura mexicana, pues aquí tenemos el ejemplo claro de tu padre, esa enseñanza es tan preciosos. Cuéntanos qué es lo que tenemos ahorita, cómo montaste la mesa. Bueno, mira, me parece que son de Campeche, que son preciosos. Es un tejido de palma, sí, finísimo. Finísimo. Este es de Gorky, de mi compadre Gorky González. Este es de Puebla, de la Fábrica de la Luz. No sé si la conoces. No la conozco. La Fábrica de la Luz hace vidrio soplado y vidrio prensado como esa jarra del reloj. Y es una fábrica que yo creo que tiene más de 100 años en Puebla. Y bueno, también es de la Fábrica de la Luz, que son las gallinitas, ¿te acuerdas? Sí, las gallinitas de vidrio. Sí.
Entonces, este es el montaje de hoy. Está preciosa. Además nos enmarca una pieza tuya de una langosta. Exacto. Que me comentabas que es un trabajo de óleo sobre lámina. El acabado, yo pensé de primera instancia que sería una cerámica. Estamos de verdad, Carmen, muy agradecidos y fascinados con que nos hayas abierto la puerta de tu mesa. Estamos a un ladito de tu cocina. Aquí, de este lado, quien nos acompaña no lo ven, pero está todo lo que es la estantería de copas, platos. Es esta celebración por la alimentación y por la vida. Sí. Tu casa está llena de flores, de plantas. Por eso te comentaba que para nosotros es tan interesante esta entrevista, porque la pintura de Carmen Parra la podemos encontrar en un museo, la podemos encontrar en una galería, pero esto es un privilegio y tiene toda la congruencia con lo que me estabas comentando. Desde esta venta de dulces en San Ángel, tus viajes por distintas partes de México, tu padre. O sea, de verdad, no sabes cuánto te agradecemos que nos hayas dejado estar aquí. ¿Nos puedes contar más acerca del día a día en esta cocina, Carmen? Sí. ¿Qué es lo que se sirve con frecuencia? ¿Qué es lo que más te... ¿Cuál es el platillo de Carmen Parra cuando te quieres apapachar, cuando estás un poco decaída, que te das cariñito? ¿Cuál es? Hablabas de la sopa de fideo de tu papá. Bueno, fundamental. Sopa de fideo fundamental. La salsa que hacemos de chile chipotle con naranja y piloncillo, que es de la receta de la familia, que es fundamental. ¿Sabes de dónde viene esa receta? Yo creo que es poblana. Poblana. Sí, ¿Chile sí. chipotle? Chile chipotle. ¿Piloncillo? Piloncillo y naranja, hierbas de olor, etcétera. Ese es de tus básicos. Sí, básico en esta casa. Y el que me gusta mucho los pipianes, y una de las guisos preferidos aquí es el manchamantel. El manchamantel es el preferido de la familia, que también yo creo que es poblano. Sí, es de estas variantes de la presencia del chile y cómo lo va incorporando cada una de las regiones. Con todas las frutas, sí, y con carne de puerco. Y otro pipián que me gusta mucho, que aprendí del libro de Covarrubias, es pipián de ajonjolí con piña. Y ese yo creo que nadie lo conoce. Es lo que te iba a comentar, porque aquí hay otra cosa interesante, Carmen. Una cosa es gente que le apasiona y le fascina la cocina, alimentarse, el buen comer que le llaman, y otra cosa es meterse a la cocina. Uh-huh. Y tú te metes a la cocina, claro, Carmen. Claro. ¿Cómo es este proceso, por ejemplo, de Covarrubias? ¿Cuáles son los ingredientes? ¿Cómo lo preparas, Carmen? El del pipián. El pipián de ajonjolí con piña es bastante sencillo. El pipián lo tienes que moler en molcajete o llevarlo al molino, porque tiene una cáscara muy gruesa. Entonces, ya que es una pasta que usan mucho los árabes, la pasta, entonces la cocinas con chile, jitomate, especies, canela, clavo, ¿no? Y entonces, ya que haces esa especie de salsa, le introduces, a mí me gusta mucho la mitad de la piña se la mueles, la otra se la pones en pedacitos. Y luego le pones unas costillitas de puerco. ¿Y con qué la acompañas? ¿Con qué se sirve? Con arroz y con frijoles y tortillas, sí. Ese sería también uno de tus predilectos. Sí, y nadie lo conoce, nadie hace pipián de ajonjolí con piña. ¿Qué otra? Nos comentaban hace un rato que la barbacoa para uh-huh. ustedes también es muy importante. Sí. ¿Cómo es que tú conservas esa predilección? Porque soy hija de arquitecto y el día de los albañiles hace barbacoa. ¡Qué maravilla! No, yo creo que cada día es una celebración. Entonces yo creo que la comida es una manera de agradecer y de estar con la gente y celebrar la amistad y la familia y la conversación.
Entonces para nosotros ha sido muy importante a través de toda la vida la mesa. Sí, de nueva cuenta es engalanar la mesa, agradecer, pero también festejar, ¿no? La amistad, sí, claro. La familia. La familia. ¿Qué más nos podrías contar acerca de Carmen? Bueno, nos contabas acerca, nos develabas esta forma de producir, de crear el pipián. Sí. ¿Qué otra receta nos podrías compartir que te vincule con el arte mexicano? Algo que hayas aprendido, esto lo comentabas de Covarrubias, pero ¿hay alguna otra receta que le hayas aprendido? Los guisados con pulque, la pierna con pulque es otra de las recetas fantásticas. Acompáñanos a la cápsula nutricional con nuestra coach, Carelia Romero. Hoy vamos a hablar de nuestro nutriente, el pulque. Y bueno, nuestro pulque es una de nuestras bebidas ancestrales, aparte de rica, con muy buenas calidades de propiedades. Es una fermentación activa. ¿Qué significa esto? Que tiene una muy buena calidad de probióticos. ¿Qué significa y para qué sirven mis probióticos? Mis probióticos, digamos que yo digo que son como nuestros bichitos que van a darle nutrientes a nuestra flora y fauna digestiva para que pueda yo tener correcta absorción a mi cuerpo y que no se pierdan las otras calidades de nutrientes. ¿Lo requiero diario? Sí lo requiero diario. Obviamente no voy a consumir nutriente pulque diario porque tiene una cierta calidad de alcohol por ser un fermento, pero tiene una muy buena calidad de minerales, calcio, hierro, vitaminas. Por ejemplo, una de sus buenas vitaminas es la B, las variedades de las Bs, y son funcionales para nuestra parte cerebral. ¿Se requiere en nuestra alimentación? Sí. ¿Puedo cambiar o consumir otro tipo de fermentos? También se puede. Ejemplo, un tepache, que también es muy mexicano y se puede usar como otro tipo de fermento y tiene parecidas las formas de probióticos. Tiene un poquito más calidad de azúcar, pero también me funciona bastante bien. Está algo que también se llaman los tíbicos, que son unas pequeñas, digamos, hongos de lo que es el azúcar y también me puede funcionar como un buen probiótico para poder usarlo como un nutritivo o un nutriente base. Pero si de vez en cuando se pueden tomar un pequeño vasito, como nos hacían nuestros ancestros, nuestros abuelos, de pulque en ayunas o antes de comer, el mejor tip que les puedo dar. Que toda envidia se vuelva pulque y toda maldad se convierta en barbacoa. Regresamos. ¿A los cuántos años empezaste a meterte a la cocina, A Carmen? los 10. A los 10. Sí, a mí me gustaba mucho cocinar para mi familia desde chiquita. Desde los 10 años y no has parado. No, espero no parar nunca. Y tienes apoyo de las personas, pero tú eres la que se hace responsable mayoritariamente de la cocina. Sí, claro. Sí, les enseño. Sí, me gusta mucho enseñar. Hablabas... Y además es si tú cocinas, es un como ritual de concentración y es una posibilidad como de tener una terapia ocupacional. Si picas la cebolla, si pelas el ajo, se vuelve una terapia en que puedes estar 2 horas o 3 horas concentradísima y nadie te molesta. Y además estás en constante contacto o diálogo con el fuego, que es un elemento fundamental. Con el fuego. La casa en realidad tendría que generarse a partir de la cocina. Claro. La casa es el estómago de la familia. Para nosotros por eso hicimos todo aquí, que todo circula. Y también hablabas hace un momento de la alquimia, de la transformación, del color, del sabor. Y hace tiempo conversábamos en echar a volar la imaginación y pensar cuál ha sido el proceso de investigación de la humanidad para saber cuáles son las medicinales, cuáles son las venenosas, cuáles son las... O sea, la cocina se convierte en el gran laboratorio de la humanidad que, si nos remontamos a la antigüedad, ir caminando por temporadas, ir reconociendo el momento en el que surgen los frutos. Pensamos, por ejemplo, mucho en los hongos, ¿no? Esta fascinación o esta cultura que hay en México por los hongos y cuáles son nutritivos y cuáles son venenosos. La cocina se convierte, repito, en ese gran laboratorio, en esa herencia intangible que ha permitido que nos fortalezcamos, que nos adaptemos a condiciones
poco convencionales incluso, ¿no? Si se piensa en toda la diversidad de oferta que da la tierra de norte a sur, es impresionante. Para nosotros, Carmen, de verdad, estoy muy agradecida contigo por la sencillez, por la apertura. Estoy segura que este programa va a revelar una Carmen Parra mucho más íntima. Me encanta ver a tu papá en la mesa, de verdad me fascina verlo. Y me quedo con la idea de una mujer muy sensible, muy culta. Y de verdad, Carmen, personalmente te lo digo, me fascina tu carácter y el valor que has tenido para enfrentar todo lo que te ha tocado. Nosotros estamos sumamente contentos hoy porque Gracias. nos hayas abierto las puertas de tu casa. Ay, igualmente, muy amable. Sí, Gracias. Carmen, de verdad. No, de verdad estamos muy contentos. Gracias. La mesa, no sé, yo me siento muy feliz. Qué bueno, es la idea. Muchísimas gracias, Carmen. Otro día les hago una comida, digo. Y ya les haremos la narración Órale. a quienes nos acompañan. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Repito, para nosotros no queda más que dar las gracias. El día de hoy fue muy especial. Pudimos atravesar temas de arquitectura, de pintura, de producción de objetos que nos acompañan en el día a día y que a veces un plato nos puede llevar a nuestro padre y a lo mejor un textil nos lleva a nuestra madre, y recordar la belleza de nuestros mercados, de nuestra vida cotidiana. Agradecemos infinitamente. Esto fue Sabores y Saberes de Fundación Espacio Nancarrow O'Gorman. Muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Sabores y Saberes de Fundación Eno. Aún no se vayan, les dejamos un postre para el final. Y yo era muy amiga de una compositora musical que me dedicó un concierto de órgano en la Catedral Metropolitana que se llamaba De la Pluma al Ángel. O sea, siempre he trabajado con músicos, pues siempre traemos la música por dentro. Cada episodio es un pedazo de nuestra historia que merece ser escuchado. Ayúdanos a que este conocimiento no se quede aquí. Suscríbete y comparte el podcast con alguien que necesite escucharlo. Tu comentario es nuestra mejor brújula. Hagamos que el nombre de México brille en todo el mundo.